Hoy, 21 de septiembre, celebramos en la iglesia la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Bienvenidos todos a este momento donde proclamamos el evangelio y también lo comentamos, lo meditamos. Gracias al Señor por este día de San Mateo. Le pedimos a Él también que nos ayude en esta evangelización. No se olviden todos ustedes de dejarnos un like, de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para las notificaciones. Esta interacción es muy importante, es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de esto nos permite llegar a más personas. Es verdad que es difícil evangelizar, cada día es más difícil, lo debo reconocer, cada día es más difícil, pero cada día también se manifiesta la gracia del Señor, el Espíritu Santo que nos ayuda. Y hoy le pedimos esta gracia a San Mateo, que nos conceda también esta fuerza, esta alegría de evangelizar. Bien, el evangelio de hoy está tomado de Mateo, su evangelio, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Hablará de su vocación y la repercusión de su vocación. Luego lo veremos por qué. Bien, entonces, Mateo, que escribe su evangelio para la comunidad judeo-cristiana, para los que venían del judaísmo. Ustedes saben que existen tres evangelios que son los llamados sinópticos, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas. Marcos y Lucas lo llaman Leví a Mateo. Lo sabemos. Bien, luego diremos más cosas. Por ahora, pidamos al Señor el Espíritu Santo que nos regala la gracia de escuchar y de seguirlo, de levantarnos y seguirlo. Muy importante esto, lo dirá también el evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús al pasar vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues y aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. A mí siempre me llama la atención esta figura de Mateo. Siempre me sorprende este misterio de la llamada del Señor. Mateo, saben que el nombre Mateo significa don de Dios. ¿Y cómo es posible que Mateo, que es un don de Dios, viva para el mundo, viva para el dinero, viva traicionando a su pueblo, traicionando su fe? Sabemos que la parábola del hijo pródigo lo representa a Mateo también. Es impresionante. Bien, el Evangelio de Mateo, lo decía antes, tenemos varias cositas que son impresionantes en el Evangelio, que son importantes en el Evangelio de Mateo, que, digamos, en cierta forma manifiestan el deseo de Mateo. Es un Evangelio muy eclesial, que está siempre en una clave eclesial. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre apunta a la iglesia. El deseo de Mateo es la iglesia. Y es así que, por ejemplo, encontramos en su evangelio la profesión de Pedro. Es el único evangelio en el cual encontramos la profesión de Pedro. También en este evangelio encontramos su vocación, su propia vocación, esta llamada del Señor. Y esto, decía antes, que es lo que me impresiona. Como decía San Juan Crisóstomo, ¿no? La fuerza de este sígueme, la fuerza de la llamada del Señor. Pero no hay que destacar solo eso, sino además también la fuerza de la respuesta de Mateo. Mateo no pide nada, no pide como otros ir a
a despedirse de su familia, ir a enterrar a su padre, ir a arreglar las cosas. Y esto es lo impresionante. Y nos tiene que hacer pensar también a nosotros, a nuestro bautismo, a nuestra vocación. Ponemos tantas condiciones muchas veces para seguir al Señor. Muchas condiciones para excusarnos, para justificar nuestra incredulidad, para justificar nuestra pereza espiritual. Muchas condiciones. Aquí Mateo es libre. Pero también es interesante pensar por qué. ¿Por qué Mateo responde así? La clave la encontramos un poco en el mismo Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 9, un poco antes del Evangelio de hoy día, que es la curación del paralítico. ¿Por qué digo esto? Porque la parálisis que está viviendo Mateo es aquella del mundo, es aquella del dinero, del vivir afanado, del vivir allí a contar monedas, como lo representa Caravaggio. Pero entra Cristo, es una luz. No sé si ustedes han visto el cuadro de Caravaggio de la vocación de Mateo. Entra Cristo y lo señala con el mismo tenor del dedo de la mano de Dios, de la creación de Miguel Ángel. Es decir, Cristo lo llama para hacer de él un hombre nuevo, una nueva creación. Lo llama del caos, lo llama del pecado, lo llama de la traición, porque Mateo es un traidor. Entonces, es un impuro para su pueblo, ojo, es un impuro. Decía que en el mismo Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 9, aparece un poco antes de esta vocación de Mateo, la curación del paralítico. ¿Y qué dice Jesús al paralítico? Le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Levántate y anda. Se lo dice al paralítico. Pues lo que responde Mateo al Señor, ¿cómo responde? Es esto. Mateo a la exhortación, sígueme, dice, él se levantó y lo siguió. Es decir, el paralítico también es Mateo. El paralítico quizás eres tú, soy yo. ¿Cuántas parálisis? ¿Cuántas cosas que no nos permiten escuchar la voz del Señor y seguirle? Levantarnos, es decir, resucitar de nuestra muerte, de nuestra esclavitud y seguirle. Porque Él es Cristo, la vía, el camino para la felicidad, para la gratitud, para la gloria de sabernos amados por Dios, que es la plenitud del hombre. Entonces, vemos muchas cosas en el Evangelio de Mateo. Es maravilloso este misterio de la respuesta, este misterio de la llamada, esta fuerza de la llamada del Señor, este sígueme profundo, que conoce el corazón de Mateo, conoce el sufrimiento de Mateo, conoce el rechazo de su pueblo, conoce esta impureza. Por eso, misericordia quiero, que no sacrificio. ¿Por qué? Porque el único sacrificio lo ha hecho Cristo por nosotros. Él nos ha perdonado, Él nos ha enseñado lo que es la misericordia, llamando a personas muchas veces repudiadas por el pueblo de Israel, repudiadas por los fariseos. Vuelvo a la respuesta de Mateo. La respuesta de Mateo no es simplemente que no tenía nada, que no tenía dónde aferrarse, no tenía nada, no tenía otra opción. Quizás había escuchado hablar de Jesús y no le queda otra opción que apenas vea al maestro y escucha esta voz y claro, sabiendo su condición, lo sigue porque no hay otra vía para él. Entonces, este abrazo de la misericordia es el abrazo del Padre al Hijo pródigo. Sintámonos así hoy día, sintámonos amados por el Señor, llamados por Él, no importando la situación en la cual nos encontremos. Pero sí, tengamos un corazón agradecido, porque la respuesta de Mateo, lo dicen Lucas y Marcos, que Mateo lo invita a su casa. Aquí no lo dice él expresamente, pero se entiende que está en su casa y prepara una mesa para Cristo. Esto es la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía es dar gracias al Señor, preparar una mesa para Él, preparar un banquete para Él, y no solamente para Él, sino también para todos aquellos que viven en tu misma condición, es decir, para la iglesia. Somos pecadores, llamados y necesitados de la misericordia de Dios,
llamados a responder a esta llamada. Eso es el sentido del Evangelio de hoy. ¿Por qué decía que es un Evangelio eclesial? Porque justamente cuando nosotros estamos a la mesa con el Señor, es que antes de tomar la comunión, decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Lo que ha dicho el centurión. Pero lo entendemos mejor viendo a Mateo. Mateo lo invita a su casa, prepara un banquete y se sentaron a la mesa con Jesús, sus discípulos, publicanos y pecadores. No nos quedemos afuera, queridos hermanos. No permanezcamos fuera, no nos escandalicemos de la misericordia de Dios. Hay mucha gente, incluso en la iglesia, que se escandaliza de la misericordia de Dios. No, ¿cómo es posible? No puedo yo. Esa persona es una pecadora, esa persona es un pecador, ese mira lo que ha hecho, mira ese, no sé qué. Y vamos imponiendo nuestros moralismos. Y ahora no nos quedemos afuera como los fariseos murmurando, atentos con la murmuración, atentos con el escándalo de la misericordia. No sea que el Señor te envíe, porque los envía. Dice una expresión muy fuerte: id, pues, y aprended. Aprended, porque no sabéis lo que significa la misericordia. Que te diga esto el Señor es tremendo. Que te diga esto el Señor es tremendo. Por eso acojámonos a su misericordia, porque Él nos ha llamado, porque somos pecadores, porque Él no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Entonces nos introduce en la familia, nos sienta a su mesa, todos. Esto es el sentido de la iglesia, la familia reunida en el nombre del Señor, para darle gracias, bendecir su nombre. Qué alegría grande el poder responder a su llamada. Pidámosle esta gracia a San Mateo hoy día. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, quiero saludar y mandar un abrazo a todos aquellos que dejan sus oraciones aquí abajo en los comentarios. Un fuerte abrazo para ustedes. Rezo hoy día por intercesión de San Mateo, por todas vuestras intenciones. Y no se olviden de dejarnos un like, de suscribirse a nuestro canal y de activar la campanita para las notificaciones. Es muy importante esto, queridos hermanos. Cada día es más difícil evangelizar. Cada día es más difícil, se los digo de verdad. No me estoy lamentando, pero cada día es más difícil. Y cada día es más difícil también llegar a más personas. Por eso es importante que ustedes dejen esta interacción, que dejen sus comentarios, que pongan un like, etcétera, que participen de cierta forma. Y además, que lo compartan con más personas. Evangelicen. Yo se lo pido a San Mateo hoy día, que sean ustedes los que puedan ayudar a esta evangelización, que no es mía, es de ustedes, es de todos, es de la iglesia. Un fuerte abrazo para todos. San Mateo ruega por nosotros y por nuestras familias.